Hola, muchas gracias por estar en el tercer capítulo de nuestro podcast Intereses Profundos. Hoy vamos a conversar con una gran invitada. Personalmente la conozco y le tengo mucho cariño. Tenemos muchos pacientes en común también y estoy muy agradecida de que ella haya aceptado venir a conversar con nosotros aquí en nuestro espacio. Así es que los voy a dejar con la entrevista que hicimos con Pía Espejo. Pía es una psicóloga que además es una persona autista y está enfocada 100% en trabajar con personas neurodivergentes y sobre todo con mujeres autistas. Así es que espero que les guste este episodio porque de verdad yo lo disfruté mucho y recuerdo además que nos pueden seguir a través de nuestro Instagram, @neuroestímulocl, y también en el canal de YouTube y en Spotify. Hola Pía, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias. ¿Cómo estás tú? Gracias por la Bien, invitación. también. Qué bueno. Cuéntanos un poquitito, Pía, para las personas que no te conocen, quién eres, a qué te dedicas, cuál es tu relación con el autismo. Ya, bueno, mi nombre es Pía Espejo, soy psicóloga de profesión. Me dedico al área de lo que es la neurodivergencia, específicamente autismo, ya hace más de 8 años como de manera exclusiva. Mi formación ha ido primero desde la curiosidad, pero también como de una necesidad personal, desde lo familiar. Em, el hijo de el padre de mi hija, eh, a- él, nosotros vimos como iba creciendo casi a la par con mi hija, tienen la misma edad, pero por meses ellos no, o sea, por meses tienen una diferencia. Entonces ellos vivían en otro lugar y nosotros íbamos viendo cómo el primo de mi hija iba apareciendo diferente a lo que veía yo en el desarrollo de nuestra hija, bueno, nosotros. Y finalmente le dieron el diagnóstico cercano a los 2 años o pasado los 2 años, algo así, por ahí. Y la verdad es que yo me sentía muy cercana a este chiquitito, y también muy nula en el conocimiento, por lo que busqué conocer más. Y había, desde la psicología, por lo menos, acá en Chile, muy poca información, muy poca. Más bien era todo asociado a la fonoaudiología, a la terapia ocupacional, pero a la psicología prácticamente nada. Entonces, entré a hacer voluntariados, a trabajar con familias desde el voluntariado. Estuve cerca de 3 años trabajando de voluntaria y ahí me inserté en este mundo. Y bueno, finalmente, cuando mi hija tenía cerca de 4 años, las mismas personas con las que trabajaba me indicaban que mi hija también era autista. Yo, como tenía el desconocimiento, en ese tiempo se hablaba de que cada 10 niños, una era autista, una mujer era autista. Entonces, para mí era también desde el desconocimiento, como no, qué extraño. Finalmente, después obtuve el diagnóstico de mi hija, cerca de entre los 4 y 6 años, porque igual costó bastante justamente por el desconocimiento. Claro. Y yo tengo 40 años y a los 37 cumplidos tuve mi diagnóstico. Mm. Y así, y me he dedicado solamente a esto. Desde lo primero enganché inmediatamente con las personas autistas y sobre todo con las familias. Y yo soy de formación psicóloga infanto-juvenil, pero mis niños empezaron a crecer, así que me tuve que especializar en adultos también.
y hoy en día trabajo con una población desde los 5 años en adelante. Mi paciente con más edad tiene 67 actualmente. Me dedico a la evaluación, al proceso evaluativo, eh, también a la psicoeducación, a psicoterapia dentro del acompañamiento desde una identificación autista, sobre todo en la adultez. Y lo otro que también hago hace bastantes años y justamente desde este voluntariado, que es de donde aprendí sin formación formal, digamos, a trabajar lo que Ujú. son habilidades sociales. Luego me formé con cursos, qué sé yo, y con eh, formación que diera resultado en base a la evidencia, como Pearce, ¿ya? Ajá. Eh, pero sin embargo, yo ya hacía, cuando hice Pearce fue así como, hey, esto es lo que ya hago hoy, pero de otra manera. Así que en realidad en eso me dedico. Tenemos un equipo de trabajo súper bueno actualmente, un equipo de que yo en lo personal he ido buscando así como con pinzas, con quién trabajar, porque como psicóloga, y bueno, tú ya lo sabes también como tu profesional, que uno necesita trabajar en esto a la par y de la mano con otros profesionales, así que tengo mi equipo personal seleccionado para poder trabajar en esto, que me encanta por lo demás. Quizás viene muy de cerca la recomendación, pero sí, es muy buen equipo el que has podido formar. Sí, Oye, tía, y em, cuéntanos un poquitito, vamos a tratar este episodio sobre habilidades sociales, ujú. ¿ya? Eh, ¿Qué son las habilidades sociales? Bueno, este tema de las habilidades sociales está súper hablado y es como lo primero que cuando recibimos como la identificación o parte del proceso diagnóstico o el diagnóstico como tal, em, sobre todo en las familias, dice ahí trabajar habilidades sociales. Pero las habilidades sociales en general no están directamente asociadas a el autismo, sino que son habilidades que debemos aprender en la vida ya para poder comunicarnos, socializar, tener día a día, ¿no es cierto?, una conexión con el otro dentro de lo que es un ser social. Nosotros, queramos o no, somos personas sociales desde que estamos insertos en este mundo. Y estas habilidades sociales muchas veces debemos desarrollarlas dentro de lo que son también la formación para ellos, porque innata no son muchas. Eh, de hecho, las más conocidas están como lo básico, que es como saludar, ¿no es cierto? Poder despedirme, poder intervenir. En realidad son reglas, así como para entenderlo, son reglas eh, que guían y costumbres culturales asociadas siempre a lo que es la cultura, ¿ya? La idiosincrasia de cada lugar, para poder nosotros guiarnos e interactuar de una manera adecuada o se espera que sea adecuada con otras personas y en los contextos en los que nosotros estamos, ¿ya? Eh, es súper importante tener claro esto de que son culturales porque, por ejemplo, acá, quizás en este espacio en el que estamos hablando, nosotras nos saludamos de esta manera, pero quizás en otro lugar es necesario saludarnos de otra forma o intervenir de Ujú. otra forma. No sé, quizás el pararme, incluso algo súper diario dentro de la misma cultura, quizás pararme de la mesa y decir gracias e irme en otro espacio y en otro contexto va a ser algo que va a ser de mala educación, porque tengo que esperar que todos los demás, ¿no es cierto?, digan, ok, ahora nos podemos parar, no sé, y tener ciertas normas internas y reglas y costumbres. O sea, no solamente son de los países o de, no sé, de un cierto sector del mundo, sino que también dentro del mismo contexto que tú estás día a día, hay reglas y normas, costumbres dentro de las dinámicas que son, que
habilidades sociales que debo ir aprendiendo. Se desarrollan dentro de, ¿no es cierto?, los procesos de cada persona. No podemos pedirle empatía, por ejemplo, a un bebé, a un niñito muy pequeño, porque Ajá, nosotros debemos enseñar y desarrollar esa empatía. Y además, por ejemplo, hay diferentes tipos de empatía. ¿Mm? Es exacto. también necesario que sean instrucciones o que sean reglas específicas, que sean claras, que se entienda, pero por lo general en este mundo neurotípico se dan muchas veces por asumidas y porque uno debe aprenderlas, no porque te las enseñaron tal cual, sino que es como porque viste que así funciona y así tienes que relacionarte. Así que por eso generalmente se necesita y se pide el apoyo en habilidades sociales en personas con autismo. Autistas, perdón. Ujú, ujú. Sí, es un tema porque a veces hay algunos psicólogos, psicólogas que em, realizan, ofrecen talleres de habilidades sociales, por ejemplo, y tú ves que en realidad más que enseñar una habilidad o mencionarla, es más de imponer algunas conductas a personas autistas y Sí. finalmente llegan a la consulta por un burnout o porque han tenido crisis, etcétera. Yo siempre cuento un caso de una paciente que estaba en psicoterapia, llevaba harto tiempo, y ella, el sonido del metro, ese como chillido que hace el metro cuando Sí. frena, le generaba mucha molestia. Entonces, viene este psicólogo y le dice, mira, en realidad tú lo que vas a hacer es que todos los días vas a ir 10 minutos a pararte ahí a escuchar ese Mm. pitito para que te acostumbres. Y bueno, la paciente terminó hospitalizada con intento de autolisis, etcétera. Por lo tanto, em, pasa algo muy similar con lo de las habilidades sociales. De repente, también he tenido algunos que le dicen, mira, vas a ir a, no sé, el matrimonio que no quieres ir, vas a ir y te vas a exponer y vas a bailar. ¿Y cómo se trabaja eso con las personas desde un enfoque respetuoso y obviamente evitando generar daño? Porque claro, puede ser que en el momento la persona sea bien recibida en un grupo, pero a expensas de un gran esfuerzo, un gran sacrificio para la persona que finalmente agota toda su batería y lleva a que después esté peor. ¿Cómo, cómo es esa delgada línea de, de intentar que esto no ocurra y hacerlo de una manera muy respetuosa? Mira, justamente te comentaba lo anterior porque esto es súper conversado, sobre todo dentro de lo que las personas que somos parte de la comunidad autista, ¿ya? Muchas veces, justamente, como te decía, en este mundo neurotípico y desde la psicología recién se está armando, yo creo, en base a nosotros, los que estamos en esto, Mm. en nuevas formas de trabajo, ¿m? Que todavía no está escrita. De hecho, muchos de nosotros queremos, ¿no es cierto?, armar nuevos enfoques que sean respetuosos en esta diferencia, en poder entender el mundo. Porque, claro, las personas van, ya sea como niños, adolescentes o adultos, ¿y qué te dice el médico? Yo sé que tú eres médico, pero por lo general se dice, no, es que hay un retraso en el desarrollo del habla, necesita habilidades sociales. No, porque esta persona es incapaz de, ¿no es cierto?, leer señales no verbales en todo lo que tiene que ver con esto, en lo que no se dice. No, es que pareciera como que no fuera empático o empática, así que tiene que trabajar habilidades sociales. O las mismas personas buscan, ¿no es cierto? Como, mira, ¿sabes qué? Me siento incómodo o incómoda, o siento que no encajo porque no entiendo los chistes, los sarcasmos, las burlas, me cuesta iniciar o mantener una conversación, o Mm. tiendo siempre a hablar de lo mismo, o repito frases una y otra vez. Entonces, cuando te encuentras con todo esto frente a lo mejor una persona o un colega que no tienen el conocimiento y la expertise
Y sobre todo, y acá voy a decir que no es que esté fuera las personas que no sean autistas, pero cuando un terapeuta es neurodivergente y sobre todo es autista, es un poquito mejor y más fácil el entendimiento, para dar respuestas no típicas como estas. Lo que tú exponías recién es algo que a mí también me ha tocado recibir bastante, como la sobreexposición. Hay algunas técnicas de intervención, sobre todo de lo que es cognitivo-conductual, a la exposición gradual, que se llama, ¿ya? Sobre todo con pacientes fóbicos, donde tú tienes que, de a poquito, se recomienda que tú vayas y enfrentes ese estímulo que te genera trauma, ¿ya? O que te genera esa imposibilidad de poder ir avanzando. Pero todas estas estrategias y estos enfoques se han realizado pensando en lo general y no en lo particular de las diferencias de los neurotipos y sobre todo de nosotros como personas autistas. Entonces, de que yo exponga a alguien a un estímulo, y acá lo que no se toma en cuenta, ni siquiera en las formaciones también de habilidades sociales con evidencia, es el área sensorial, en cómo puede imponer, no, cómo puede generar un impacto tan grande en la persona que vamos a hacer el efecto contrario. Porque yo enseñarle a alguien a interactuar de forma, siempre hago así porque es como la forma concreta de que se pueda entender, adecuada, ese adecuado tengo que desglosarlo y expresar tan específicamente eh, dentro de lo que es la palabra, lo visual, lo concreto, para que la otra persona lo entienda y llegar a un consenso de la comodidad, primero, de cómo me siento frente a esa situación, desde lo sensorial, desde lo emocional y desde el podría yo ocupar eso para realmente es algo que me interesa mejorar o cambiar, porque justamente es como lo que recién te decía de las derivaciones. Sobre todo en la adultez pasa bastante que dentro de los contextos sociales, por ejemplo, una persona que trabaja en un CESFAM o en un colegio y tiene horario de oficina de lunes a viernes, ¿no es cierto? Generalmente en estos contextos se va mucho del after office o del cumpleaños para la persona que estuvo o que justo el aniversario de no sé qué. Oye, juntémonos después del trabajo, vamos a ir a tal lugar, vamos a ir a compartir. Oye, no, le vamos a celebrar el cumpleaños a la jefa, qué sé yo, a ti te toca traer tal cosa. Y la persona no quiere participar de eso porque no se siente cómoda, no porque sean las personas muchas veces, sino que el contexto no le hace sentir bien y se obligan a participar. Van con este motivo de consulta dentro de una necesidad de trabajo de habilidades sociales porque sienten que están haciéndolo mal, porque sienten de que son las personas anormales y de que tienen este problema, porque es un problema que sienten consigo mismo de no poder socializar o ser desde una personalidad activa social dentro de un contexto que es su trabajo. Entonces, cuando forzamos, ¿no es cierto?, esta situación a como ya, mira, lo que vas a hacer tú es que vas a ir aunque no te guste, vas a estar ahí porque tienes que participar, es fomentar justamente esas emociones displacenteras que pueden generar pensando como de la adecuación o la adaptación, por lo contrario, pueden generar desregulaciones tan intensas que esta persona genere pánico y episodios fóbicos frente a las actividades sociales. Oye, Melissa, tú me tienes que ir parando porque si no yo hablo. No, no, está muy interesante, dale. Yo estoy escuchando muy atenta. Claro, mira, esto es en la adultez, ¿ya? Pero también, por ejemplo, si nos vamos a los contextos escolares, ¿no es cierto? Muchas veces la retroalimentación y el feedback de los profesores, profesoras
o las personas que están a cargo, los PIE a veces, como la educadora diferencial, o las mismas colegas que trabajan en programa de integración escolar, la devolución hacia los padres es como, sí, pero siempre está solito, nunca juega con nadie, aquí tiene que trabajar las habilidades sociales, no hay participación, no quiere estar dentro de, no sé, no quiere participar en educación física, ¿ya? Y hay que hacer cosas especiales por él o por ella o por ella. Entonces, como que finalmente pasas a ser un problema y no una necesidad real de saber qué pasa con esta persona, por qué le cuesta tanto y cómo yo, como adulto responsable te conviertes, porque finalmente si eres profesor eres responsable en ese momento, ¿no es cierto?, de Sí. poder responder a las necesidades y a las barreras de aprendizaje en este caso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Es como, ocúpate de esta parte, ¿ya? Si yo voy y llevo a ese niño a decirle qué es lo que tiene que hacer tal cual como un guión, estoy fomentando justamente el masking, no estoy enseñando, ¿no es cierto?, de verdad cuál es la forma en la que esa persona se podría integrar desde la comodidad, desde lo que es el autorrespeto también, ¿no es cierto?, de decir, de esta manera me siento cómodo, cómoda, y de esta manera me gusta integrarme. O respetando también estos silencios que están tan mal vistos por la sociedad, ¿no es cierto? Es como, oye, no, es que esta persona no habla, está súper mal porque no habla. Y por qué es necesario siempre hablar. Creo que desde ahí hay que hacerse como una, puede ser es que iba a decir insight, pero una reflexión, ya, llamar a la reflexión de qué es lo que yo espero y qué es lo que necesito de lo que es un posible taller de habilidades sociales dentro de lo que es el espectro. Sí, es bastante vendido. Bueno, hay métodos, ¿no es cierto?, basados en la evidencia que te enseñan poder trabajar en base al paso a paso, ¿no es cierto?, como el método Pearce, por ejemplo, de cómo poder trabajar habilidades sociales. Sin embargo, yo como persona autista, lo digo responsablemente, bajo mi opinión, como psicóloga también, eh, la intención está súper buena, la evidencia quizás también, pero el proceso y el real significado para mi impresión es enseñar más del guión del que no queremos trabajar muchas veces, ¿eh? De la respuesta del burnout que yo veo en mis pacientes muchas veces como no quiero más, no tengo ganas de ir, no me siento habilitada o no entienden de que solamente puedo estar 1 o 2 horas, porque es como el promedio por lo menos que yo he visto dentro de mis pacientes, y en lo personal me sumo, que es como, como llegando a las 2 horas, estamos súper bien, ya pasadas las 2 horas, como que ya estamos agotados desde el estímulo sensorial, Sí. incluso desde cosas que son actividades, intereses de nosotros apasionadas, ya así como desde lo interés profundo muchas veces igual nos vemos cansados y las personas no entienden muchas veces de eso. Por ejemplo, las convenciones sociales como los cumpleaños, ¿no es cierto? Las citas familiares, Ajá. una comida del trabajo, no sé, el cumpleaños de un compañero, una actividad social, no respetan el tiempo es porque es mal visto muchas veces y ahí también se califica como que no tiene las suficientes habilidades sociales y Ujú. socioemocionales para sobrellevar ciertos contextos. Ajá. Sí, y eso, bueno, en los niños muchas veces como mamá, como papá o cuidador, también uno intenta como ir tapando esas cosas, por decirlo así, o adecuando, ¿cierto? Ciertas situaciones. Mi mamá siempre cuenta que cuando yo era chica íbamos a los cumpleaños, tenía que ir a todos los cumpleaños donde yo iba, a decirle a la mamá o al que estuviera a cargo en el fondo del cumpleaños que por favor no pusieran ciertas canciones
porque para mí eso era terrible. Entonces, em, eso va pasando y claro, cuando los niños están chicos, pasa como muy piola porque los cuidadores principales van generando este entorno seguro, ¿cierto? Pero luego llegan al colegio y ahí, sobre todo más adolescentes, empieza a quedar un poquito el desorden porque ya no está tanto esa figura, ¿cierto? En que a la fiesta, a los cumpleaños, que te pueda aportar un lugar seguro. Y ahí, por ejemplo, tú, ¿qué es lo que le recomiendas a, digamos, edad periadolescente realizar? Porque muchas veces están no con el diagnóstico claro, muchas veces van Ujú. en un proceso diagnóstico, entonces, y tampoco en los adolescentes es fácil decir como a los compañeros, oye, mira, yo soy una persona autista, tengo Mm. esta necesidad, por ejemplo, en la fiesta, etcétera. ¿Cómo puedes trabajar eso para los adolescentes, por ejemplo? Mira, me voy a primero a sumar y mi sorpresa fue de lo que te escuché porque justamente dentro de los relatos yo me voy sintiendo muy identificada, no solamente como persona autista, sino que como mamá. Como yo te contaba también, Sí, soy pues. mamá de una niña autista y veía particularidades como la que tú estás diciendo dentro del cumpleaños. Mi hija se desregulaba y yo no tenía idea, no sabía que mi hija era autista. Claro. Eh, se desregulaba, perdón, en la piñata. En el momento de la piñata era un caos. Ella veía, decían, vamos a la piñata, porque ella vibraba con los cumpleaños. O sea, no es como lo común que dicen, no, no le gustaba ir a los cumpleaños, qué sé yo. Ujú, No, mi hija así como que cumpleaños, wow, era así genial, por fin un cumpleaños, le encantaba ir a los cumpleaños, planificaba así como la actividad de todos los cumpleaños, pero llegaba en ujú. el momento de la piñata y ella ¡pum! Era un meltdown así, pero tremendo. Así que traduzcámoslo en una pataleta de la nada, se supone, que nunca entendíamos por qué. Y yo como mamá después empecé a ver esa respuesta eh, re- em, repetirse, ¿ya? Entonces Ajá. después, innatamente, iba y hablaba antes, al llegar al cumpleaños, con la mamá que estaba a cargo. ¿Sabes qué? Cuando llegue el momento de la piñata, yo me avisas, por favor, para yo tomar a mi hija, porque generalmente a ella le da miedo, no sé por qué, pero le da miedo. Entonces te encargo si me das un poquito de dulce y ella va a estar igual participando, pero de otra manera. Y ahí Mm, yo como adulta, como tú dices, buscaba la forma de poder adecuar sus contextos, hacer una adaptación. ajá. En Exacto. eso, que fue algo muy extraño que solamente lo entendí luego de que entendí que ella tiene un perfil sensorial de una manera, ¿no es cierto?, Ujú. especial, que hay ciertos rituales que a ella la desregulan porque no entiende bajo la lógica, también es de altas capacidades, entonces como que hay situaciones y neurodivergencias, porque eso es tan importante saberlo también, Sí, porque no todas las personas autistas somos iguales, por eso es un espectro. Y dentro del ujú, espectro también hay otras concurrencias y otras exacto. condiciones, ¿no es cierto? O comorbilidades que nos hacen particularmente una persona única y por eso es necesario, ¿no es cierto?, hacer un plan de intervención personalizado. Por Sí, ejemplo, lo que tú estabas diciendo, muy similar, me hice acordar mucho de yo, mamá, con mi hija, pero no es lo mismo. Entonces la intervención es exacto. parecida, pero no es igual. Justamente es de esto de las habilidades sociales, que es una parte también de las personas que uno tiene que generar apoyo, pero debe ser individualizado. Entonces, en respuesta a lo que tú me preguntas, en cómo lo puedo hacer con un adolescente o un chico que está en la pubertad, una persona que está en la puerta, primero conocer a esa persona, ¿ya? Es tremendamente importante dentro de una intervención terapéutica, independiente si es desde psicología, desde terapia ocupacional, desde incluso desde el colegio y también como herramienta hacia los padres o cuidadores, es poder conocer a esa persona, entender de que ese niño, esa niña, ese niña no es la misma persona que estaba a los 7 años. Es súper Exacto. bueno, ahora, bueno,
no es por hacer algún tipo como de publicidad, pero la película intensamente, perdón, es algo que justamente explica este proceso. No sé si la pudiste ver, Melissa. No, no la he visto Ya, todavía. ya, pero gráficamente se presenta justamente este periodo crítico de las podas neuronales. De hecho, se presenta Ujú, así de una manera muy, claro, alguien que no sabe desde lo que es la psicología o desde la neurociencia, no tiene idea cómo saber para qué va asociado a eso, pero es lo que se expone, de cómo ujú, esa niña que tenía 7 o 9 años, hoy que tiene 13, ya tiene otras creencias y significados que tenía anteriormente. No deja de ser esa persona, pero está desarrollándose dentro de lo que es su proceso identitario. Entonces, lo primero es eso, entender quién es esa persona en esos ujú, momentos, a sus 13 años, a sus 12 años, a sus 10 años. Si es una niña de 9 años, por ejemplo, que es autista, que es retraída, que le cuesta iniciar a hablar, conversar, ¿no es cierto? Intervenir en una conversación, aportar. Si yo voy y la obligo y le digo, "Ya, pero tienes que ir, pero mira, te invitan, te van a dejar de invitar si tú no vas", lo que estoy generando son creencias desde lo patológico, desde lo que estoy haciendo mal, desde la emoción displacentera, desde el problema está conmigo, no está con lo demás. ¿Ya? ¿Cuál es el claro, problema? Entonces, generamos un problema en vez de poder decir y generar una necesidad de apoyo, así como, ok, sí, en esto necesito apoyo. ¿Cómo lo abordo? mm, Entonces, insisto, primero conocer quién es esa persona, cuáles son sus tiempos, qué le acomoda, porque no por ser autista tú no tienes que hablar. Hay personas que somos muy verborreicas en lo personal. Yo soy de las personas que hablan mucho y que esa es mi dificultad dentro de lo que son las habilidades sociales. Interrumpo mucho, hablo mucho, no me doy cuenta a mis 40 años que tengo, en lo que soy persona que trabaja en habilidades sociales, pero de hecho, tengo problemas en eso, serio, así como mis problemas comunicacionales con el resto son a veces justamente eso, así como que, Pía, déjame hablar, déjame, claro, así como, ya, pero es mi turno ahora. Entonces, no nos damos cuenta de eso por la intensidad justamente a veces de el desarrollo del interés de lo que estamos desarrollando. Ya, pero los niños por lo general no encontramos esto, no tienen esos espacios, no les damos esos espacios. Hablamos de mm, lo que se supone que deben hablar, preguntamos de lo que se supone desde lo que deberían decir. Mira, el otro día yo tengo una chica, vamos a poner que se llama Javiera, ya no se llama así, pero le vamos a poner Javiera. La Javiera ajá, tiene 13 años, no, a ver, 12 años, para 13. Y la Javiera es una chica visualmente muy linda, así como hablemos desde lo lindo, estético y armonioso. ujú, Ella es una niña que se preocupa mucho justamente de eso. Ella, sus intereses van desde lo que es el skincare, del maquillaje, toda la onda así como coreana, pero desde el autocuidado. Y visualmente también es muy como así, muy delicada. Entonces, para lo común de su edad, es una niña muy atractiva, llama mucho la ajá, atención, pero tiene un tono de voz tan bajito que ni se escucha lo que dice. Entonces uno tiene que como que acercarse a escuchar lo que dice y realmente es algo que le cuesta. Entonces, ¿qué genera el impacto desde lo visual ella dentro de sus pares? Que como no puede hablar porque le cuesta hablar, porque el tono no la acompaña y además ella me dice, a mí no me gusta hablar, yo soy de estar pero escuchando. Y eso es lo que no entienden, que a mí me gusta estar mm, ahí, me gusta participar muchas veces, pero estar ahí. No quiero hablar, no quiero iniciar, no quiero que me pregunten, no quiero estar ahí mirando, observando y esa es mi forma de estar dentro de la competencia de sus pares, desde las chicas, por ejemplo, es que la claro, encuentran engreída, pesada, que se cree más que los demás, que no habla porque es una
persona arrogante, o sea, atribuyen cosas que no dan Claro. en absolutamente nada con esta chica, o sea, es lo más Mm, humilde que hay y lo más simpática que existe, pero es calladita, simplemente le cuesta. Y para los chicos se genera esto de que es una chica misteriosa, qué pasa con ella, la quiero conocer, entonces genera dificultades contextuales, ¿no es cierto?, desde claro. la identidad. Si tuviésemos el apoyo, ¿no es cierto?, desde el entendimiento con la docente que está a cargo, en decir, ok, la Javiera es así, por lo tanto vamos a darle la opción de que toda la participación social que ella tenga dentro del contexto escolar va desde lo que puede y desde lo que quiere, para que se sienta cómoda. Pero Mm, no, está así como, ¿qué hacen? La mandan a hacer actividades desde lo que es activamente hablando, desde lo hablante, y claro. generamos pánico, no quería ir al colegio, no se siente mal, se enferma, genera crisis que tampoco son externas, son internas, son muchos shutdown. Entonces generamos un caos en vez de dar herramientas. Mm, Entonces volvemos a lo mismo. Si yo quiero potenciar y ayudar a alguien desde lo social, tengo que primero trabajar de manera vincular y entender cuáles son las necesidades presentes en ese momento de esta persona. Por eso las necesidades de apoyo no se categorizan como grados de autismo, sino que son dinámicas, porque esa misma chica a lo mejor hace 3 años o quizás el año mismo pasado pudo haber tenido otras necesidades o quizás otras respuestas sociales frente a los mismos requerimientos. exacto. Bueno, y también el perfil sensorial va muy de la mano de eso. Sí. El otro día un paciente me preguntaba, doctora, ¿y cada cuánto me tengo que hacer el perfil sensorial? Y yo le Ujú. decía, no es como que tú te tengas que hacer un perfil sensorial como de control, porque no hay un perfil sensorial Claro. ni bueno ni malo, sino que es importante conocerlo y lo que yo recomiendo en general es, bueno, una vez realizado el diagnóstico, hacer el perfil, pero también es importante, por ejemplo, repetirlo cuando hay un cambio importante de etapa. Entonces, yo no sé, a los 9, 10 años, cuando ya veo que está entrando a la adolescencia, le digo a la mamá, al papá, mira, vamos a repetir un perfil sensorial porque tiene uno de cuando tenía, no sé, 6 años, 7 años. Porque también hay un proceso hormonal que incluso te lleva a que también cambie el perfil sensorial. Yo y bueno, también, por ejemplo, me ocurre, yo creo que también lo has visto, Pía, en las mujeres embarazadas cómo cambia el perfil sensorial ya siendo neurotípico. Imagínate en Ujú. una persona autista. Entonces, De, eso mm, también es importante, conocer el perfil sensorial de cada persona cuando vamos a enfrentarnos a un acompañamiento terapéutico y de repente me dicen como, no, es que para ti es demasiado importante el perfil sensorial. Y sí, es como tener un escáner de la persona en ese momento. Y yo les digo, como así como cuando veo un accidente cerebrovascular y le pido un escáner para ver qué área se lesionó, lo mismo hago cuando estoy en el ambulatorio y tengo un paciente que es autista y le digo, mira, vamos a ver qué cosas nos van a guiar con esto para poder autorregularte, para poder conocerte y cada uno de los integrantes del equipo te puedan conocer, digo, del equipo terapéutico, ¿cierto? Te puedan conocer para generar un objetivo común. Y bueno, es tan importante como tú lo mencionabas, el perfil sensorial y conocer al paciente. También es muy sí, importante. lo que tú estás diciendo es tan influyente dentro de un proceso de acompañamiento, insisto, ya sea psicológico o de cualquier otra área de intervención sumado a lo que son las familias, entenderlo, ¿ya? Porque no es un examen solamente, no es como Mm, que, oye, anda a hacértelo, como dices tú, como un tipo control. No, sí, es entenderlo además, así como que ojalá que la profesional o el profesional que lo aplique haga una devolución explícita y concreta de cuáles sí, son las necesidades de ese momento, porque también desde la adultez, por ejemplo, podemos entendernos con una buena devolución y eso sí, genera también un impacto cerebral,
desde la apertura psíquica, a lo mejor me estoy poniendo muy enredada, pero voy a dar un ejemplo concreto y personal. Ujú. Cuando yo supe que era autista, fue como, no sé, como que yo creo que como que nos pasa mucho. Hay una apertura desde el entendimiento y desde la autoaceptación, como de decir, ok, ya no me critico más por esto, esta parte de mí. Ya no es que yo estaba loca, no es que yo era demasiado exagerada, como me lo decían o lo pensaba, sino que realmente, en este caso personal, me afectan los olores. Yo sentía toda la vida olores donde nadie los sentía. Y eso generó también en algún minuto de mi persona este cuestionamiento de cómo no lo voy a volver a decir porque si lo digo, porque recibí devoluciones de personas incluso muy cercanas diciéndome, ¿sabéis qué, Pía? El problema es, tenía un problema. O sea, tienes que ver porque no puede ser de que tú seas la única que siente cosas que los demás no, así que yo creo que tú tienes un problema. Finalmente, patología. ¿Qué tienes tú? Un problema patológico. Y va desde una creencia psicológica que no corresponde, porque aquí nadie está sintiendo el olor que tú sientes, por lo tanto está aquí en tu cabeza prácticamente. O tienes un problema, a lo mejor eres tú la que tiene un problema interno y siente olores que los demás no entienden. O sea, no sienten. ¿Qué pasó? Cuando yo entendí que soy hipersensorial olfativa y que sí siento olores que no sienten los demás, que no es una exageración y que no es porque soy una persona altamente sensible, es porque tengo una respuesta sensorial sobre la norma a ciertos Ujú. estímulos. Ahí es como, ok, sí, ya ahora no me voy a reprimir para decir hay olor a gas, y aunque le moleste a la señora de la casa y que yo diga, hay olor a gas, no, si mi cocina está cerrada, no sé qué, señora, hay olor a gas. ¿De dónde está saliendo? No sé, pero hay olor a gas. Es que me pasaba siempre. O, no sé, hay olor a tal cosa. O a veces cuando no lo identificaba era así como, hay un olor extraño y proviene desde tal lugar. Eso se mantuvo en mí, pero la respuesta, por ejemplo, desde lo que es auditivo, yo antes no era tan hipersensible como lo soy hoy. ¿Mm? Entonces Ujú. ahí cambió mucho mi respuesta hacia ese estímulo. Yo hoy en día soy muy intolerante a eh, ciertos ruidos que sí me molestaban, pero hoy en día son para mí dolorosos al nivel que puedo llorar, a ese nivel, así como me pueden decir de que soy exagerada. Y eso también genera barreras dentro de lo social, ya que estamos hablando de lo que son las habilidades Ajá. sociales. Justamente ayer compartía con una ex compañera de trabajo y que hoy en día nuevamente es parte de mi equipo. Ella trabajaba conmigo en pie en un colegio y hoy en día que nos vemos en otro contexto clínico y que ella también está asumiendo su neurodivergencia, me decía, o sea, yo no, yo recién ahora me doy cuenta de cómo uno influye, ¿no es cierto?, en la conducta de los demás y de manera negativa, generando estos comentarios Mm. como, ah, ya, sí, tú, tan delicada, ah, ya, sí, tan exagerada, tan grave. Eh, y va generando estos como, yo digo, como puntitos dentro de uno que se van armando manchas. ¿De qué? De cuestionamiento, de daños en el autoestima, en el autoconcepto y que limitan también muchas veces la intención comunicativa a lo social, porque a lo mejor Mm. muchas veces uno quiere participar y yo te podía decir, como esto es también desde lo creencia, los resultados de las intervenciones, te podría decir, no sé, de cada 10 personas, y aquí tú también ves muchas personas, de cada 10 personas yo diría que 9 tienen el interés de participar socialmente, tienen las ganas de estar en esos grupos. El Ujú. problema está en justamente que esas personas y esos lugares son las barreras, no las propias personas autistas. Ujú. Exacto, sí. Bueno, yo sé que estamos hablando de habilidades sociales, pero las dos somos un poquitito dispersas. Pero esto que me contabas del olor me recordó mucho a una paciente que fue, consultó por eso. En realidad, era una paciente que consulta y me dice, no, mira, es que yo vengo porque ya fui al otorrino
y me dijo que no, que quizás tengo un tumor cerebral porque siento olores que no son. Y venía con un electroencefalograma, venía con un escáner de cerebro y pucha, tú sabes que quienes nos dedicamos, bueno, quienes somos autistas y nos dedicamos a esto, tenemos un autiradar. Entonces Sí, yo sí. escuchaba nomás y al final le digo como, mira, en realidad sí, está bien que se haya hecho el estudio, etcétera, Ujú. pero yo creo que va por otro lado la cosa. Y quizás efectivamente tú sí sientes muchos olores versus el resto de las personas. Y lo tomé al revés. Le pedí primero un perfil sensorial. Le pedí primero un perfil sensorial y claro, efectivamente. Y luego ya, ahora ya tenemos diagnóstico y todo, fue hace varios años. Pero sí, ocurre que efectivamente uno tiende a hacer patológico algunas reacciones o algunas manifestaciones que lamentablemente va generando también que la persona se vaya como encapsulando ciertas cosas y bueno, finalmente ya sabemos en lo que termina esto, en burnout, estrés, ansiedad, etcétera. Que sabes qué, yo ahí con hablar de autismo es, aunque uno quiera hablar de algo específico, estamos hablando de personas, entonces es súper difícil hablar solamente de Sí. un tema en específico, ¿ya? Porque todo está enlazado. O sea, no puedo hablar de habilidades sociales sin hablar de, ¿no es cierto?, el aspecto sensorial. Sensorialidad, Es exacto. tremendamente importante porque justamente si somos autistas es porque tenemos desafíos en la comunicación, tenemos desafíos en el aspecto sensorial, en algunos se nota más, digamos, desde lo que uno siente, hablo, no desde lo que aparentemente se manifiesta hacia el otro, porque esto de Claro. que, no se te nota, pero nosotros lo notamos, o sea, como nosotros lo vivenciamos. Como te digo, Sí. yo si salgo a la calle sin audífonos, yo sé que me estoy arriesgando a volver con dolor de cabeza, a tener migraña, a andar de mal humor después, o puede que no, puede que simplemente tenga un día amigable afuera y no pase nada, pero son pocas las probabilidades porque hay Sí. ruidos intensos, puede que a lo mejor incluso hasta con la música que uno escucha, así como las cosas que conversan. Uno muchas veces no quiere escuchar, y esto no es por ser autista, es porque muchas veces uno no quiere escuchar ciertas cosas, Mm. pero donde sentimos tan intensamente, ¿ya? Y aquí también, a lo mejor en algún minuto vas a hablar de la lexitimia con otra persona. Eh, Ujú, Justamente también está de la mano con esto, como del sentir. Muchas veces se dice que la lexitimia está presente y es parte del espectro, pero yo ahí difiero un poco, porque más bien es como la forma que sentimos. Porque me ha tocado ver pacientes alexitímicos, ya entendemos que la alexitimia, para que las personas que puedan escuchar o ver esto, ujú, claro. es la dificultad, ¿no es cierto?, de reconocer, entender mis emociones que estoy sintiendo, en palabras súper simples y como para poder entender. Ajá. Eh, y no necesariamente una persona autista presenta lexitimia, es un síntoma dentro de. Una persona Ujú, neurotípica también puede estar, una persona justamente que haya estado expuesta a estrés en la infancia puede presentar trauma complejo y en el trauma complejo está muy presente también lo que es la lexitimia. ujú, Ya, ¿qué pasa? Generalmente, cuando trabajamos con habilidades sociales, los colegas o las personas identifican a lexitimia y dicen, no, es que esta persona es alexitímica, entonces por eso generamos esta barrera de poder trabajar bien la demostración asertiva, y hablan asertiva de por qué. Y ahí hay otro tema, porque dicen, no hay una comunicación asertiva de sus emociones. ¿Por qué? Porque no se comunica como se debería, se supone. Ayer me dijeron, en lo personal, oye, me dijeron, ¿por qué estás enojada? No, no estoy enojada. Entonces, porfa, comunícale a tu cara que no estás enojada. Avísale a tu cara que no estás enojada. Y a mí me dio tanta risa porque fue así como, pero si no estoy enojada, pero es que estás así, pues tía. Yo así como, no, pero es que estoy seria, simplemente estoy concentrada pensando, estaba armando maletas para claro. devolverme a La Serena, porque estaba en Santiago. Entonces estaba así, claro, súper pegada pensando internamente lo que tenía que hacer. Y decía como, ¿qué te molestó? ¿Por qué estás enojada?
No, si no estoy enojada, entonces avísale a tu cara que no estaba enojada. Entonces, ahí está la comunicación asertiva que genera barreras. Así como, ya, pero no es justamente algo que a mí en lo personal, vía espejo, me probleme, me da risa, pero hay muchas personas que sí le probleman. ¿Mm? Y ahí es donde yo creo que es el enganche para poder trabajar las habilidades sociales. Yo cuando trabajo habilidades sociales con las personas le pregunto, ¿qué crees tú que es lo que tú quieres trabajar? No lo que te han dicho, no lo que dicen que tienes que hacer, sino que Eso es es lo muy que a importante. ti te gustaría trabajar. En las adultas, sobre todo mujeres, me dicen que me pongo roja por todo. Que me cuesta mucho salir de como que se ponen coloradas, ¿no? Como la respuesta desde lo biológico más bien. ¿No? Y yo siempre Sí, les digo, ya, ¿por qué? No, porque me expongo. Finalmente, la emoción de la exposición y el que me están observando y me siento vulnerable es lo que ellos quieren trabajar. Y si te das cuenta, no es habilidad social, es otra temática en la que tienes que trabajar, que tiene que ver con qué, con el sí. autoconcepto, con el autoestima, con la autoafirmación y con la autoaceptación. Entonces, ¿a qué nos lleva? A la identidad, pero no hacia la habilidad social. Entonces, ¿tú quieres cambiar realmente como eres? No, me gusta como soy. Entonces, desde ahí, plantear objetivos de habilidades sociales. Por ejemplo, ok, vamos a trabajar entonces en estos aspectos que a ti te influyen, ¿no es cierto? Que voy a hablar de un caso real que me pasó. Una chica me decía, está bien, yo acepto que soy autista. Eh, Actualmente trabajo sola, no tengo necesidades de poder conversar con alguien y me parece genial porque me acomoda. Pero va a Ujú. llegar el minuto en que yo tengo que trabajar con otras personas y eso es lo que me da miedo y eso es lo que quiero trabajar. Porque me da Claro. miedo no poder, porque ella quiere hacer investigación. Trabaja en el área y todo. Entonces me decía, yo quiero hacer investigación y cuando quiera hacer un doctorado voy a tener que comunicarme con otras personas. Entonces empezamos a trabajar como, ok, está bien, pero no te limites antes desde lo neurotípico, porque aquí está la respuesta neurotípicamente social aceptada. Tienes Ujú. que ser sonriente, ¿qué es lo que a ti te acomoda? Entonces, la primera información no va desde la persona a sí misma, va desde la persona quizás o desde el cuidador también puede ser, hacia el contexto. Mira, Claro. esta chica o este chico tiene ciertos desafíos, ¿ya? Ya, voy a ponerme de ejemplo yo. La Pía no es que esté enojada siempre, tú la vas a ver seria. Lo que pasa es que ella, cuando es seria, desde lo que se entiende por serio, como una cara sin expresión, pero, Ajá. sí, pero ella es así porque finalmente la expresión que tiene en la concentración y su cara se manifiesta de esa forma. Pero si tú la conoces, tú te vas a dar cuenta que no es una persona que va a ser pesada contigo. ¿M? Entonces, la primera impresión muchas veces cansa y en Ujú. eso es lo que no debemos enseñarle a nuestros hijos y a nuestros pacientes, a nuestros usuarios, a nuestros estudiantes, al forzarse, porque eso genera luego justamente en el periodo de la pubertad, retomando lo que estabas diciendo, este análisis constante que se convierte en crítica y en no aceptación. Es porque soy así, porque me cuesta. Y empezamos con los problemas, ¿no es cierto?, de ajustes dentro de lo interno en el proceso Sí. identitario. Y Mm. ahí aparecen los trastornos del ánimo, los trastornos de ansiedad, el por qué soy de esta manera, el me gustaría ser así, entonces, insisto, es tan complejo hablar de habilidades sociales, no es como que yo Sí. ven a taller de habilidades sociales y lo vamos a hacer. Muchas veces a mí me dicen, ya, pero ¿y cuándo empezamos? No puedo empezar algo si no está completa la parte en que yo ya sé cómo es esta persona y cuáles son los accesos que me permite guiar. Exacto. Estoy pensando en una niñita que llegó hace poco conmigo y esta niñita le gustan cosas que es muy difícil que a los demás les gusten, ¿ya? Tiene unos gustos bien particulares y le cuesta mucho hablar.
¿ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos comunicando de una manera especial, que es a través de la música, porque a ella le gusta mucho la música. Ujú. Y ella me va mostrando videos. Yo ocupo mucho el iPad para trabajar cuando cuesta como Sí. comunicador, ¿cachai? Así como Ujú. facilitador de Sí, comunicación aumentativa alternativa. Em, y esto no es porque me lo hayan enseñado, es porque justamente me di cuenta de que esto puede ser, o el teléfono mismo puede ser un medio de comunicación entre las situaciones que estamos viviendo hoy en los adolescentes y en nuestros niños que vienen también, que son sí. personas tecnológicas, ¿no? Que Tecnológicas, sí. sí, naturalmente, ¿cómo tienen un nombre? Eh, ya me voy a... eh, nacen con esto, ya me voy a acordar del nombre, que es como nativos digitales, eso se llama. Ajá, sí. Entonces son como, no como uno que aprendió en el proceso y lo adquirió. Todavía, Ellos, todavía. y todavía estamos en eso, pero ellos no, pues entonces no podemos generar barreras muchas veces, decir, no, es que esto no lo tienes que hacer, es que tienes que hacer otras cosas, que, ¿sabes qué? Vas a ir a un grupo de habilidades sociales que suben el cerro. ¿Mm? Y estamos frente a una niña que es hipotónica, que tiene dificultades Claro. sensoriales, ¿cachai? Que, no, Disautonómica. que tiene disautonomía, que tiene una respuesta, ¿no es cierto?, sensorial activa a ciertos estímulos y por lo contrario, a lo mejor hipoactiva en otros. No, es que tú tienes que adecuarte, es que tienes que hacerlo, ¿cómo no vas a poder? Si es caminar. ¿Cuál va a ser? Es que me canso. Si todo el mundo se cansa, sí, pero es que yo me canso mucho. No, si todos se pueden cansar mucho. Entonces, esa persona como, de verdad, o sea, tú no entiendes lo que es cansarme en serio, que siento que mis rodillas, que siento que mi cuerpo no me va a responder, o con lo que viene después. O no, no quiere ningún deporte, porque siempre se anda distraída, o distraído. O yo lo he llevado, y esto, nuevamente, mamá de una niña con déficit atencional. Mi hija es multiexcepcional, tiene mucha concurrencia, entonces así como, pucha, intenté llevarla a ballet. Mamá, me gusta el ballet. Ya vamos al ballet y no le gustaba. ¿Por qué? Porque a ella le gustaba el ballet clásico y le daba, y la mayoría de la gente le gusta bailar ahora música alternativa, ¿no es cierto? Que es el reggaetón, ella odia el reggaetón. Entonces, habían 30 niñas que querían bailar reggaetón y ella era la única que odia el reggaetón, entonces así como ya, tengo que sacarla. Después, no sé, vamos a natación. Sí, ella quería estar con su compañera porque con la amiga se siente apoyada y no, y el profesor no, es que tiene que estar con otras personas y no entienden de que necesitamos ciertas acomodaciones como la amiga al lado, como la Exacto. música Esos, específica esos para poder lazarillos funcionar. sociales, ¿qué le digo yo? Sí, o sea, el otro día una chica que es no sé si es activista, es humorista, es autista, y ella siempre sube, se llama Rosario Sánchez, muy divertida, yo la sigo. Y esta chica es psicóloga además. Sube como historias de la vida diaria pues, pidiendo opiniones de los demás. Entonces decía, cuéntame cualquier cosa. Y alguien les puso, tengo un cumpleaños y no conozco a nadie. ¿Qué hago? Y ahí ella puso, no, miento, no fue ella, fue Nick Nagmara, otro grande. Ujú. No va sola o va acompañada. Y yo dije, qué buenas las opciones, porque finalmente es como, ves que no vayas, anda, inténtalo, inicia, disfruta, pero anda con alguien que te acompañe para que no te sientas sola, para que no, incluso si te sientes incómoda, devolverte, pero no generar una crisis innecesaria. Y eso es habilidad social, ¿cachai? Potenciarlo, en vez de que no esté, poder ir, pero con una pequeña acomodación. Las Exacto. actividades en paralelo, que son también talleres que no se hacen. Aquí quizás quien te escuche va a generar muchas ideas. Yo digo, voy a cobrar por ideas. El, el poder hacer talleres de habilidades sociales no solamente tradicionales en el hablar, en el decir, en el qué hacer, sino que en el que nace. Me gusta Sí. dibujar, ok, compartamos esta actividad. No quiero hablar, no hablemos, dibujemos, pero estoy haciendo una actividad. Nosotros las personas autistas tenemos otras formas y yo creo que desde ahí, desde la aceptación, muchos desde eso deben partir estos talleres o estos formaciones. Sí, No como desde el guión. sí. Bueno, yo también estoy muy de acuerdo.
y se nos ha pasado el tiempo volando, volando. Siempre que nos juntamos a conversar algo, terminamos hablando de muchas cosas, y en realidad nos pasamos siempre harto de tiempo. Así es que yo creo que vamos a tener que hacer un otro episodio y hablar de algún otro tema tan interesante como este. Así que, Pía, muchas, muchas gracias. Pero antes de cerrar, porque ya en la grabación anterior se me olvidó, este Ujú. podcast se llama Intereses Profundos. Ya. Entonces, le preguntamos a todos nuestros invitados, ¿cuál es tu interés profundo? Uy, no tengo uno, pero el que actualmente me lleva mucho, claramente, es el autismo. Yo me encanta hablar de autismo. Se volvió mi interés profundo hace 8 años, y cada vez más intenso. Pero tengo otros también, pero yo creo que este es como el más power. Tengo algunos intereses profundos medios extraños. Me gusta mucho conocer y saber sobre frutas no convencionales y exóticas. Sí, tengo como gusto aparte. Ah, mira, ese Sí, interés creo que no lo había escuchado en nadie. ya, así como a lo mejor hay alguien, pero veo videos, investigo, me gusta mirar, así como conocer, de hecho ando en la calle y mirando como las frutas que hay de árboles que no se comen. Me gusta mucho eso, así como conocer sobre las frutas exóticas o frutas que acá en Chile no se conocen, pero en otros países son comestibles, Sí, eh, hay flores que aquí están en todas partes y en otros países son parte de la alimentación. es Y verdad. así como he aprendido, eso es algo que me interesa bastante. Bueno, y la psicología. Son mis intereses como bastante... Y las personas, y eso lo descubrí hace muy poco. Yo diría que fue este año, en una conversación justamente, en una supervisión clínica, justo con la Constanza Román y con el equipo de Diversas Dispersas hablando, y ahí fue como, ah, sí, fíjate que las personas son parte de mis intereses profundos, y se convierten en un interés muy intenso, sobre todo cuando en particular me interesan por algo. Así Mm, que eso sería como mis intereses profundos. Y nada, pues agradecerte un montón, me encantan, ya, pues ya lo sabes, a mí me encanta hablar de esto, así que para mí me podría estar hablando todo el día y siempre lo relaciono con muchas cosas porque como lo vivo, como lo veo, como lo trabajo, sí, tengo la fortuna de hacer lo que me gusta, digo fortuna porque no todo el mundo lo tiene, de hacer de tu trabajo algo que no es tu trabajo. Para mí mi trabajo no es mi trabajo, es algo que es parte de mí, que me gusta. Eh, es difícil eso de entender para otra persona. A mí sí, me pasa lo mismo. Yo digo sí, como, ¿y qué te gusta hacer? Trabajar. Pero sí, ya, pero algo que no sea trabajar. Y yo, pero es que uh-huh, me gusta trabajar y me gusta estudiar. sí, Pero ya, pero es que yo lo paso muy bien trabajando. sí. Para mí es un placer gigante. Sí, tremendo, a mí me Y pasa cuesta igual. que la gente entienda eso. Y yo como, Sí. ya, pero ¿qué haces en tus tiempos libres? Trabajo. ¿Pero cómo? Y yo, sí, me gusta. Y sí, es muy difícil de que las personas entiendan eso. Y que uno pasa tiempo también planificando pega. O sea, yo en mi cabeza estoy todo Sí, el día como ideando, buscando. Por sí, ejemplo, ¿qué ahora puedo hace poco hacer? una amiga me dijo, ¿cómo te fue? Porque supo que vi a las chiquillas en Santiago, pensando así como en la amistad. Lo que hicimos fue por hablar de pega. Y claro, para nosotras no es como oye, ya, pero hablen otra cosa, sino que es realmente algo desde el disfrute. ¿Cachai? Así como, Sí, qué rico poder hablar en esto y que nadie te esté diciendo como, oye, ya, pero cuéntame otra cosa, siempre habláis de lo mismo. sí. Eso es también otra clave importante en aceptar lo que la otra persona te está diciendo. Creo que eso también genera apertura dentro Mm, de una habilidad social. Así que mil sí. gracias, Meli. Las veces que quieras, invítame. Yo soy verborreica, así que puedo hablar mucho. Así que tienes mucho, mucho de qué hablar. No, Pía, Sí, muchas gracias. Y bueno, yo creo que, como decía, vamos a tener que hablar en un otro episodio, ¿cierto?
de algún tema, porque de verdad tú tienes mucha experiencia, tienes muchos pacientes también, tenemos varios en común también, y por eso sé también y valoro mucho el trabajo que haces, porque sé de los mismos pacientes y bueno, lo que te conozco también, cómo tú trabajas. Así Muchas es que gracias. también muchas gracias por eso, porque los pacientes también finalmente cuentan, ¿no? Es que en terapia yo hago esto, y uno se va dando cuenta de las Mm. diferencias de los profesionales y de las estrategias que van utilizando. Así que por eso también muchas gracias y nos volveremos a encontrar. Bueno, ya en poquito voy a La Serena y nos vamos a estar viendo. Y si no, en otro episodio de Intereses Profundos. Genial, Muchas, muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este tercer episodio de Intereses Profundos. Tuvimos una gran invitada, un tema que da para mucho, mucho. Probablemente vamos a necesitar una segunda visita de Pía, porque de verdad es un tema muy interesante. Y recuerdo que pueden seguirnos en nuestro Instagram, @neuroestimulocl, como también en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Los dejo y las dejo invitados para un nuevo episodio que vamos a estar contándoles de qué se trata. Un abrazo y nos vemos. Muchas gracias.